Te habrás dado cuenta de que todo el material que preparamos para YouTube lo estamos haciendo con dedicación, con pasión y principalmente con la idea de que a ti te sirva. Es por ello que te invitamos a suscribirte. No te cuesta absolutamente nada. Comenta también, puedes hacerlo, no hay ningún problema. Comparte con todos tus grupos, comparte con quien más confianza le tengas y también dale manita arriba o dedito arriba. Esto también nos sirve a nosotros. Apóyanos de esa manera. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña diferencia entre un sistema FI, que es Fuel Injection, y vamos a llamarlo inyección electrónica de combustible. ¿Ok? Y acá vamos a meter una inyección electrónica. Este sería el que normalmente conocemos. Y este sería el sistema DCP. Que prácticamente este sistema DCP es propio de la marca Suzuki. Vamos a hablar del sistema de inyección electrónica normal que normalmente conocemos y mencionamos o vamos a mencionar de que contamos con FI Electronic, F Fuel o Fuel y la I de Injection. Todo eso ya lo conocemos. Igual acá de este lado, inyección electrónica de combustible. Nada más que en este sistema tenemos nuestro sistema DCP, que quiere decir DC, descarga, y la P, pump, o sea, bomba, o ya al final, bomba de descarga. Eso es lo que prácticamente hace la diferencia entre una cilindrada mayor a una cilindrada, en este caso, pequeña. Vamos a encontrar algunas marcas también de cilindrada pequeña, pero se comportan como este sistema. Este sistema de bomba de descarga es único de la marca Suzuki. Pero vamos a ver a grandes rasgos en qué consiste la inyección electrónica. Si tú no has tomado el curso de inyección electrónica, te recomendamos ese curso que está un poquito más completo. Ahorita vamos a hablar de la operación básica nada más. Y ya en el curso se especifica cada uno de los componentes que integran a él. Y nos vamos a enfocar más a lo que es la marca Suzuki. Así es que vamos a ver que nuestro sistema de inyección electrónica FI en Suzuki o en cualquier unidad con sistema de inyección va a contar con una computadora. Y a esa computadora le vamos a llamar cerebro, le vamos a llamar procesador, le vamos a llamar SM, que aquí tenemos, miren. ¿Sí? Esta es una, esta es otra, de diferente marca tal vez. Y la que vamos a ocupar para este sistema es esta. Chiquitilla. Pero prácticamente hace lo mismo que todas estas. Está muy picudo este sistema. Que a mí me interesa, a mí me gustó, a mí me convenció. ¿Por qué? Porque está muy compacto, pero tiene prácticamente todo. Y la diferencia que hace con el sistema, la diferencia que hace entre este y ese, pues prácticamente es nada más en pura entrega de combustible. Pero lo demás es lo mismo. Por lo tanto, ahí tenemos una computadora que este es nuestro procesador. ¿Ok? Y ese procesador viene con diferentes tipos de memorias. En el curso de inyección se les da los tipos de memorias. Y ese procesador recibe información de los componentes que detectan la información, que detectan las condiciones de operación, de cómo se está comportando la unidad, y estos son los famosos sensores.
Y dentro de nuestros sensores tenemos uno que detecta la temperatura del aire, IAT. Tenemos otro sensor que detecta la temperatura del motor o del refrigerante. En este caso es el aire la temperatura del refrigerante. Puede ser EST o puede ser CTS, como ustedes en la marca lo conocen como sensor de temperatura del refrigerante. Tenemos un TPS, tenemos un MAP, tenemos un sensor CKP, tenemos también un sensor de neutral, parque neutral. Tenemos un sensor, ya dijimos, el sensor TPS, el MAP, el CKP, el parque neutral. Incluso en esta marca, en algunas otras marcas, bueno, vamos a hablar de otras marcas. Tenemos también en algunas otras marcas el sensor de caída, tenemos el sensor de velocidad, ¿ok? Y esos son los que indican las condiciones de operación de la unidad. Dadas estas condiciones de operación de la unidad, la información de cada uno de los sensores son voltajes análogos. Un voltaje análogo que va a cambiar, vamos. ¿Ok? Y la gran mayoría es de 0 a 5 volts, pero ya es una cuestión de cómo es que está diseñada nuestra unidad, nuestro sistema para poder leer e interpretar, y eso lo hace nuestra computadora. O sea que el IAT va a haber cambio de temperatura, es un sensor de temperatura, es un sensor de tipo termistor, que va a cambiar su valor de resistencia dependiendo de la temperatura. El TPS es una resistencia variable que cambia de valor dependiendo de la posición de un cursor. El CKP bien puede ser tipo generador, que es en su gran mayoría tipo generador, la famosa bobina pulsante. El sensor de caída normalmente o en su gran mayoría es un sensor de efecto Hall. El MAP nos indica la presión atmosférica que existe a través de una variación de voltaje. El parque neutral necesita la computadora saber que ya aplicaron velocidad para para llevar a cabo un control de algún componente, principalmente la marcha mínima. Al momento de que recibe esa información de todos estos componentes, de todos estos sensores, la computadora sabe qué condiciones de operación se están llevando a cabo, sabe qué temperatura tiene, qué temperatura ambiente hay para empezar, qué temperatura del motor. ¿Cómo se encuentra la mariposa de aceleración, si están acelerando o no? ¿Cómo se encuentra la unidad, si tiene aplicación de velocidad o no? ¿Cómo se encuentra la velocidad de la unidad, si es que se está desplazando o no? ¿Cómo se encuentra la altitud, si se encuentra a cierto nivel a cierta altitud a nivel del mar? O sea, que si está abajo, arriba, a la mitad, va a saber la computadora. Y en base a eso, en base a todo eso, la computadora principalmente controla un dispositivo que ahora le vamos a llamar controlado, o le vamos a llamar actuador, o le vamos a llamar en su mayoría o principalmente va a controlar este componente, inyectores. ¿Ok? Y esos inyectores no son más que unas válvulas. Veamos cómo es que trabaja un inyector. ¿Ok? Fíjense bien, un inyector es una válvula. Tiene una liga. Tiene un cuerpo, tiene una tobera y al final de cuentas tiene una salida. En el cuerpo, incluso aquí como tiene su entrada, aquí está el filtro.
ese filtro por dentro, lo estoy haciendo por dentro. Está aquí. Ahí tiene ese filtro. Y aquí va a tener un conector. Y dentro va a contar con un embobinado que empieza aquí. Y que termina aquí. Pero ese embobinado no está ahí nada más de oquis, sino que también va a contar con un vástago, y ese vástago está aquí. Ahí está su asiento del vástago, y vamos a poner el vástago aquí, mire. Todo esto ya lo tienen el conocimiento alguno de ustedes. Aquí está. Entonces, este vástago tiene un asiento como si fuese el de la aguja del carburador. ¿Ok? Entonces ese vástago hace contacto cuando está cerrado, sella, y cuando está abierto se levanta. ¿Sí se está entendiendo? Ok. Por lo tanto, vamos a hacerlo cerrado. Ahí está cerrado. Entonces lo que hace el combustible es entrar por la parte de arriba. Sabemos que va en un riel de inyectores. Esta no es parte, ¿eh? Sabemos que va en un riel de inyectores y aquí está entrando el combustible. El combustible pasa desde luego que está separado el combustible con el embobinado y llega aquí. Por lo tanto, el vástago está sellando cuando está cerrado. El combustible está esperando el momento de que el vástago levante. Al levantar el vástago, este combustible va a salir. Al levantar el vástago, este combustible sale en forma de, pues ya expulsado en un chorro, en un chisguete. Si este vástago regresa a su posición, sella, ya que interna en la parte de arriba puede contar con un resortito. Y ese resorte pues obliga al vástago a regresar nuevamente. Por lo tanto, lo que hace el vástago es abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar este asiento para permitir que el combustible pase. Y es así como va prácticamente a trabajar un sistema de inyección electrónica. Aquí vamos a contar con una presión de combustible entre 35 y 45 psi. Esas libras nos los está proporcionando la resistencia opuesta y nuestra bomba de combustible. Por lo tanto, el combustible cuando entra pulverizado gracias a que la tobera, voy a voltear el inyector hacia acá, lo voy a ver nada más la pura tobera, puede tener 1, 2, 3, 4, 5 orificios, puede tener uno solo, puede tener 4. Entonces es ahí donde va a salir el combustible, sale pulverizado y de esa manera es el ahorro de combustible. Entonces, estamos pensando que el inyector lo único que hace es
entregar el combustible, gracias a su vástago, levanta, sella, levanta, sella, levanta, sella, levanta, sella, levanta, sella. Así está trabajando. Este inyector, para que pueda operar de esa manera, es necesario que cuente con una alimentación de corriente. Aquí está la corriente, miren. Esta corriente de ignición va a servir para que este embobinado que tenemos aquí, miren, aquí está este embobinado, si le aplicamos corriente y le ponemos tierra, se crea un campo electromagnético. Eso ya lo tenemos como conocimiento los que ya tomaron el curso. Y al momento de crear ese campo electromagnético, lo que va a hacer es jalar al vástago, que es de metal. Al momento de levantarlo, porque se creó el campo electromagnético, permite el paso de combustible. ¿Y cuándo es cuando regresa ese vástago? Cuando se le quita la alimentación de tierra, principalmente. Si nosotros quitamos tierra o quitamos corriente, se desvanece el campo magnético, ya no tenemos campo magnético y ese vástago regresa a su posición normal. Tenemos tierra y tenemos corriente, se crea el campo electromagnético nuevamente y levantamos el vástago. Prácticamente cuando hay campo, se levanta el vástago. Cuando no hay campo, se regresa el vástago y sella. Entonces, ya tenemos corriente de ignición, aquí está. Nos está faltando una alimentación de tierra. Bueno, esa tierra es controlada y ahora sí entra en función mi computadora. Y esta tierra va a llegar aquí. Y esa tierra es controlada por los componentes electrónicos y va a proporcionarla en pausas, que normalmente los conocemos como pulsos de inyección. Estos son los pulsos de inyección. Por lo tanto, el inyector, cuando ya esté controlando, y está entregando la tierra, esa tierra la puede controlar con un ancho de pulso largo o con un ancho de pulso corto, dependiendo de la condición de operación. ¿Sí? Este es un ancho de pulso, vamos a ponerle 10 milisegundos, 50 milisegundos, miren, tarda mucho, y aquí le vamos a dar 5 milisegundos. Eso lo está controlando la computadora, pero ese ancho de pulso, al controlar la computadora, es porque sabe cómo se encuentran las condiciones de operación del motor. Un motor, cuando se encuentra frío, requiere de mayor o de menor cantidad de combustible. Ah, claro, eso ya lo vimos en inyección. Efectivamente, requiere de mayor cantidad de combustible. ¿Quién se lo está diciendo? El sensor de temperatura. ¿Cómo sabe la computadora que pasaron ya 3 minutos de funcionamiento del motor? En tiempo, ¿Cómo sabe? Pues efectivamente por la temperatura de nuestro motor. Y obviamente por la temperatura también de la temperatura del aire. Estos dos son factores para poder darse cuenta, tanto temperatura del motor y temperatura del aire. La computadora debe de comparar temperatura del aire y temperatura del motor para poder darse cuenta el tiempo. Y para poder darse cuenta que sí hay una variación en la temperatura. Imagínense la misma temperatura del aire con la misma temperatura del motor, y funcionando el motor con la aceleración y las RPM, ya no es lógico. Entonces, tiene que haber un cambio, principalmente en la del sensor de temperatura. Por lo tanto, ¿cómo sabe la computadora que es momento de proporcionar pulsos para que el motor arranque? Mediante la señal del sensor CKP. ¿Cómo sabe la computadora que tiene que entregar más combustible puesto que lo están acelerando? Con la información del TPS. ¿Cómo sabe la computadora que tiene que entregar más cantidad de combustible porque lo están acelerando y además lo están aplicando una velocidad, la primera velocidad, y se está desplazando? Sensor de velocidad, sensor parque neutral. ¿Cómo sabe la computadora de que estamos a nivel del mar? Sensor MAP. Y a nivel del mar requiere de mayor cantidad de combustible por la gran cantidad de presión o de oxígeno que tenemos allá. Todo eso la computadora va a saber y va a controlar el ancho de pulso para nuestro inyector, y el inyector va a entregar el combustible
la cantidad correcta de combustible de acuerdo a la condición de operación del motor. Por eso, fuel injection es F, fuel. No es cierto. Electronic fuel injection. Electrónica. Se me cuatrapeó. Vamos de nuevo. FI. Inyección electrónica de combustible. Ahí está. La inyección de combustible controlada electrónicamente, de acuerdo a la información de los diferentes componentes o diferentes sensores que detectan las condiciones de operación de nuestra unidad. Y con eso vamos a entregar el combustible correcto para un mejor control de emisiones. Si en la pregunta de examen se les pregunta a ustedes por qué motivo, razón o circunstancia se creó el sistema de inyección, precisamente ese fue uno de los puntos. Economía de combustible, menor emisiones contaminantes y obviamente un mejor control en todo lo relacionado a la entrega de combustible. Espero haya quedado claro con respecto a lo que es la entrega de combustible en un sistema fuel injection normal. Y desde luego que no nada más vamos a tener inyectores, aquí vamos a tener, ¿quién va a proporcionar el combustible? La bomba, pero la bomba la activa un relay, el relay de bomba. La gran mayoría de componentes controlados o actuadores son solenoides, que van a trabajar a través de un embobinado. Noten ustedes este solenoide, este embobinado del inyector es un solenoide. Este embobinado del relevador también es un solenoide. Este embobinado de la válvula de control de marcha mínima, válvula IAC, también es un embobinado y también es un componente controlado. La gran mayoría de componentes controlados son embobinados. ¿Ok? Y lo mismo va a tener este y lo mismo va a tener este. La diferencia entre este y este es precisamente nuestro inyector. El inyector entrega combustible a presión y recibe combustible a presión y lo entrega pulverizado. Ya veremos cómo opera nuestro sistema de descarga o bomba de descarga. ¿Ok? Ahora, si nosotros hacemos una comparativa en lo que viene siendo un sistema de control de inyector por medio de la computadora, sabemos que se está llevando a cabo por medio de un componente electrónico, lo que sea. Pero en este caso ya aquí tenemos un control, una presión de combustible que habíamos mencionado que se mantiene en esta línea entre 35 y 45 psi. Y esa presión va a estar entrando a esta zona y aquí. ¿Ok? Bueno, eso es con respecto a lo que es un sistema de inyección MPFI, inyección electrónica al puerto de múltiple. Ok, entonces aquí tenemos nuestro componente de específicamente de una GZ 150 centímetros cúbicos, que es FI. Y ese componente se puede decir que vienen dos cosas integradas, o las puede llamar así la marca, que sería este componente, miren. Este es el componente al que lo conocemos como bomba de descarga. Todo este dispositivo que es internamente un inyector y como si tuviese una bomba internamente, que a final de cuentas no es una bomba, es un bombeo de descarga. Eso sí es una palabra más correcta, bombeo de descarga. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se va a comportar de diferente manera. Aquí va a entrar el combustible, miren. Ese combustible va a entrar aquí, que sería en esta zona,
Noten ustedes que aquí tenemos esta parte que sería el conector donde va a venir insertado el conector eléctrico. En la parte de abajo pues lleva lo que viene siendo la entrega de combustible y el combustible lo vamos a tener aquí. En esta zona lo vamos a tener el combustible. Por lo tanto, esta bomba maneja combustible, sí, pero a presión atmosférica. ¿Esta bomba dije? No. Este dispositivo o este componente maneja combustible a presión atmosférica. O sea que prácticamente el combustible que va a entrar aquí es este, miren. Aquí tenemos el combustible que viene del tanque y llega aquí el combustible. Todo lo demás es de vapores, pero mientras este combustible viene directamente del tanque y el tanque no tiene bomba eléctrica dentro. Es la presión atmosférica. A presión atmosférica estaba cayendo ese combustible a esta zona, ¿ok? A esta zona, y ese combustible, pues aquí tenemos la toberita, la tobera que tiene pues varios orificios y se comporta ahí como un inyector. Que a final de cuentas sí tenemos un inyector, sí hay un inyector. Pero se comporta de diferente manera. Este permite el paso de combustible y lo obstruye. Permite y lo obstruye, permite y lo obstruye. En este caso no va a ser así. Los componentes que tenemos dentro de nuestro dispositivo que aquí tenemos es una bobina, porque se va a llevar a cabo un campo electromagnético, se comporta similar. Vamos a tener un émbolo que va a estar subiendo y bajando, sí, efectivamente, subiendo y bajando, pero no va a subir como este, más bien no va a hacer la misma función que este. Este sube y baja, sí, este émbolo también sube y baja. Este émbolo sella y permite el paso de combustible. Este émbolo hace otra función. Aquí tenemos una válvula de alivio, que también, aquí no tenemos válvula de alivio, pero aquí sí, ahorita vamos a ver el porqué. Un orificio para que entre el combustible, válvula de paso a la cámara de bombeo, ¿sí? Y nuestra válvula de inyección, que va a ser la parte de abajo. Todo esto es, aquí tenemos la entrada de combustible, que sería esta, ¿sí? Y adentro se alcanza a observar un filtrito. Un filtro se alcanza a observar. Ok. Todo esto lo tenemos en este dispositivo que es prácticamente nuestro sistema de combustible. Veamos ahora que aquí va a llegar una alimentación de corriente. Esa corriente viene directamente de ignición, ¿sí? Pero aquí vamos a contar también con un dispositivo que sería nuestro transistor, sí, para la activación, desactivación de nuestro émbolo. Pero ahora la pregunta es, bueno, si no llega la presión de combustible como aquí, y entra a presión atmosférica, ¿cómo es que está entregando ese combustible aquí? Y lo está entregando en pulsos, y lo está entregando de esa manera. ¿Cómo lo hace? Vamos a ver cómo opera. Fíjense bien, aquí tenemos este émbolo y aquí tenemos nuestro embobinado. ¿Sí se alcanza a observar? Aquí está nuestro émbolo, y aquí está nuestro embobinado. Algo similar, embobinado y émbolo. Nada más que aquí no tenemos un acabado en punta, no tenemos una aguja, tenemos un acabado en plano. De mi émbolo. ¿Estamos? Ok. Aquí tenemos una válvula de entrada, aquí miren, aquí está. Y esta aquí donde vamos a tener la entrada de combustible directamente de tanque. Y esa entrada de combustible es a presión atmosférica.
Por acá vamos a tener el émbolo, la bobina, ya dijimos, un resorte, pero el resorte ahora lo tenemos en la parte inferior. Acá tenemos el resorte en la parte superior, que le está obligando de alguna manera cierta presión a nuestro émbolo para que haga un sellado. Ahora lo tenemos en la parte de abajo. Y ya no para que haya un sellado, sino para que lo levante. Contamos con una válvula de retorno para en algún momento liberar alguna presión. Y contamos también con una válvula de paso internamente para permitir el paso del combustible hacia el orificio y hacia la válvula de descarga. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense bien, aquí tenemos mi émbolo, aquí está mi émbolo, ¿ah? Ese émbolo va a subir aquí. Hasta aquí va a subir mi émbolo. Ahí ya está arriba. Aquí está mi válvula de descarga, de entrada. Ahí está mi válvula. Y aquí está mi entrada de combustible. Ok, fíjense bien lo que está sucediendo. Ahorita mi émbolo está en esta posición, en posición cerrado. ¿Ok? Que sería esta parte, miren, ahí como está ahorita, está cerrando, no tiene comunicación en lo que es la entrada de combustible, porque aquí mi émbolo está sellando. ¿Ok? Entonces, al momento que nosotros damos ignición, ya prácticamente desde el tanque ya bajó el combustible. Y aquí viene el combustible. Al momento de que nosotros damos ignición, la computadora hace un rastreo y la activa proporcionando alimentación. Ya dijimos que lleva una alimentación de corriente. Y lo que la computadora le va a proporcionar es una señal o una activación de tierra. Pulsante. Por lo tanto, esa tierra pulsante lo que va a hacer es levantar y bajar, levantar y bajar, levantar y bajar, levantar y bajar el émbolo en cierto tiempo. Prácticamente va a escucharse así. En ese momento que nosotros, voy a conectarlo, lo voy a conectar. A ver, aquí tenemos esta parte y este va aquí. Ok. Vamos a conectarlo. Es más, puedo quitar hasta esta parte, miren. No, aquí no va combustible, ahí no va combustible. Aquí no. El combustible entra aquí. Y voy a dar ignición. Y no pasa nada porque la computadora la tengo en el banco. Voy a poner la computadora, la voy a conectar. Switch apagado. Conecto la computadora, doy ignición y eso es lo que se escucha. El solenoide o el émbolo subiendo y bajando. Y si en este momento a ese solenoide
le soplo. Voy a soplarle de aquí, voy a tapar acá porque hay comunicación entre este y este, pero no es para combustible, son para vapores, que ese es otro tema. Debe de salir algo por aquí, ¿ok? Voy a darle ignición. Y le voy a soplar. Pues no se sintió, porque ya no tiene combustible. O sea, sí sentí yo, pero ya no tiene combustible. Y lo que yo quería era que saliera combustible por ahí. Pero en su momento mejor lo hacemos ya con combustible directamente. Entonces es lo que va a hacer este embobinado, subir y bajar. Pero ahora vamos a ver qué es lo que está pasando. Aquí tenemos esta cámara. Esta cámara se puede considerar como una cámara donde va a bajar. Si hay combustible aquí está el combustible. Si hay combustible ahí, el émbolo lo que va a hacer es empujarlo. Y ahí es donde se está llevando a cabo la descarga. Es ahí donde se está llevando a cabo la entrega de combustible, pero por una presión obligada por el émbolo. El émbolo está empujando el combustible y el combustible va a salir por aquí. El émbolo está empujando el combustible y el combustible va a salir, pasa por la válvula de paso para entregarse o entregar hasta abajo. Es por descarga obligada, o sea, prácticamente lo que está haciendo este émbolo está empujando el combustible para que salga hacia los orificios que están libres. Esa es la parte que se le conoce como de descarga. Presión o descarga por presión, ¿sí? Vas. Y es así como va a trabajar nuestro sistema. En el sistema de combustible lo vamos a ver con más detalle. Ahorita lo estamos comparando con este. Entonces, ya teniendo cómo funciona nuestro inyector y cómo se está entregando el combustible, descarga, presión, no es como una bomba, es como una presión que se está ejerciendo para que salga el combustible a presión. Sí, nos dice pump, bomba, pero que quede claro. Dice, el DSP recibe la señal de inyección del SM. ¿Por qué? Porque tiene un embobinado. O sea que llega corriente y llega tierra proveniente de la computadora. Aquí la tierra a través del transistor. Y desde luego que la corriente le está llegando de ignición. Eso ya lo vamos a ver con detalle. Bobina se energiza, campo magnético. El émbolo se acciona, estamos hablando de este émbolo. El émbolo se acciona. Este émbolo. Añade la presión a la cámara de bombeo. Bombeo. Esa es prácticamente la palabra, es descarga por bombeo. Descarga, añade la presión a la cámara de bombeo. O sea, quiere decir que el combustible entra aquí, miren. Que prácticamente sería esta cámara. La cámara de bombeo sería esta.
porque aquí viene el combustible. Entra el combustible aquí y se mete a esta zona. El émbolo cierra la válvula de descarga y la válvula de paso. Aquí está la válvula de paso. Por lo tanto, el émbolo que lo que hace es sellar. Después dice se abre la válvula de paso, que sería esta, que es la que nos va a permitir el paso de combustible. Se añade la presión a la cámara de la boquilla. Aquí está la cámara de la boquilla. Y se lleva a cabo la inyección. Aquí. Termina la inyección, después el siguiente punto. El émbolo retorna por el mismo resorte. El émbolo empuja. Succiona combustible a la válvula de retención. Aquí está otra vez. Vuelve a entrar combustible. Bien, vamos a quitar este. Este mismo sistema o este sistema también cuenta con sensores. Recibe información de los sensores. Y tenemos el TPS, tenemos el MAP, tenemos el sensor de oxígeno, tenemos el sensor ST, tenemos el sensor IAT, tenemos el sensor CKP. O sea que prácticamente, a pesar de que la ven pequeña, esta motito, pues prácticamente trae todos los sensores que trae una más grande. Bueno, pero el sistema de inyección es a través de esta válvula o este inyector con prácticamente una cámara de bombeo que se lleva a cabo dentro de mi inyector. Dentro de esa cámara de bombeo pues se está llevando a cabo la inyección. No tenemos alta presión de combustible, solamente la alta presión se va a llevar a cabo aquí cuando ya la estén bombeando. Y de esa manera, pues se está llevando a cabo la inyección y se está cumpliendo con las siglas descarga, o más bien descarga por presión, o más bien descarga por bombeo. ¿Ok? Descarga por bombeo. Vamos a dejarlo aquí para que no se nos olvide. Descarga por bombeo. Algo más, o sea, yo todavía como que siento que no alcanzo a explicarlo correctamente, pero ya se me ocurrió algo, miren. A ver, vamos a ver qué es esto. Díganme qué es esto. Aquí lo tenemos así, voy a poner de otro color. Este es un pistón. Y ese pistón tiene un cilindro. Y ese cilindro ok, ya le vieron forma, ¿no? ¿Sí se le ve forma? Es una jeringa. Por lo tanto, esa jeringa si tiene líquido aquí adentro,
y yo le hago a esa jeringa así, voy a empujar mi pistón y el líquido lo estoy mandando a presión por su boquilla de salida. ¿Ok? Entonces, si yo lo hago una vez, ¡paz! va a aventar el líquido. Si yo lo hago, si yo aquí le pongo una entrada de combustible de líquido por gravedad, entonces ese líquido va a entrar aquí, y ese pistón, cada vez que baje, va a inyectar, vamos a quitarle la aguja, va a inyectar líquido. ¿Ok? ¿Cuántas veces no agarramos nosotros una jeringa, le echamos agua y le hacíamos de esa manera para mojar al amigo o jugando? ¿Ok? Pues prácticamente aquí va a ser el mismo procedimiento. A diferencia de que este émbolo o émbolo se va a estar bajando para empujar el combustible y llevando a cabo el bombeo. Va a levantar para que el combustible vuelva a entrar. Bombea, levanta, bombea, levanta, bombea, levanta, bombea, levanta, bombea, levanta. Y cada vez que bombea, entrega combustible. Cada vez que levanta, el combustible entra a nuestra cámara. Estas son nuestras cámaras de las que nos están hablando ahí. Se puede decir que esta es la cámara de presión. Vamos a hacerlo con otro color. Esta cámara es la cámara de presión, miren. Ok, ahí es donde se va a acumular el combustible y el pistón va a llegar y va a empujar. Levanta, vamos a suponer que el pistón levanta hasta aquí o hasta aquí, no hay problema. Y de esa manera entra el combustible, llena la cámara y el pistón baja. Todo esto va a ser en milisegundos también. Por eso se escucha el... ¿Ok? Y esto lo trasladamos a este componente. ¿Qué hicieron los japoneses para meterlo a para una cilindrada pequeña? Quién sabe qué cabeza tienen esos japonesillos, pero se discutieron con este sistema. Está muy simple, está muy ad hoc para la marca, está muy ad hoc para la cilindrada, y creo yo que también el consumo de combustible es muy mínimo. Y es así como trabaja nuestro sistema DSP. Es algo tan sencillo. Vuelvo a repetir, aquí entra el combustible, aquí son vapores, que lo vamos a analizar. 2 terminales, corriente y una pulsación de tierra. Y obviamente su boquilla de inyección, por donde va a entrar y se coloca pues prácticamente en el puerto de admisión, después de la mariposa de aceleración. O sea que nada más la forma del inyector cambió totalmente. No es un inyector común y corriente como todos los anteriores, pero ya este sistema se puede decir que es la novedad en esta marca. Bueno, ya tenemos cómo opera nuestro sistema. Espero haya quedado claro con la jeringa. Y sabemos que tiene sensores, tiene componentes controlados, y es así como va a llevarse a cabo todo el proceso de trabajo de mi sistema DSP. Ustedes van a tener este material también. Tú, que tienes toda la intención de iniciar una preparación técnica, lo puedes hacer en línea con el Centro de Estudios en Mecánica de Motos, CEM. Estos son los cursos que puedes tomar: scooter, electricidad, motor de 4 tiempos, chasis, afinación,
inyección electrónica, electrónica con sus aplicaciones. Y dentro de los cursos especiales que tenemos es motos de trabajo, administración de talleres y el curso de Pulsar RS200, donde todo el material se te va a proporcionar. Tenemos inscripciones abiertas para que tú empieces a brindar el servicio de mantenimiento. El Centro de Estudios en Mecánica de Motos sabe que tú tienes una necesidad. Es por ello que te da un beneficio. Por ello que te invitamos a formar parte de la comunidad del Centro de Estudios en Mecánica de Motos, CEM, y fortalece más tus habilidades.